Lamentablemente la situación que viven todos los ahorrantes de Copeservidores, pero esto está permitiendo estrenar una ley que no tenía todavía una situación que ameritara entrar. Sabemos que estamos en periodo de intervención por parte del interventor, pero como si fuera, por así decirlo, una clase, una explicativa, cómo operaría, y esto va para los ahorrantes de Copeservidores para que sepan el proceso con el cual está iniciando esta ley en el marco de la ley 9816, que está operando en esta situación de Copenhague, por favor. Sí, con mucho gusto, don Danilo. Bueno, desde Copenhague nosotros siempre hemos considerado que el sistema financiero costarricense es un buen sistema financiero, que lo ha venido haciendo bien en las últimas 3 o 4 décadas, pero una patita que le faltaba a nuestra red de seguridad financiera al país era contar con un mecanismo de fondo de garantía o de seguro de depósitos, como se conoce en algunas partes del mundo, y además los mecanismos claros de resolución, lo que se conoce como resolución bancaria o de intermediarios financieros. Entonces, con esta ley que logramos aprobar en 2019, ya el país soluciona eso. Hacemos una ley que empieza a regir en 2021, es a partir del 2021 cuando las instituciones financieras empezamos a hacer aportes a este fondo. El fondo básicamente se constituye de 3 compartimentos, en uno donde están los bancos comerciales del Estado, Banco Popular y Bambi, en otro donde están los bancos privados y las financieras, y en otro donde estamos las cooperativas de ahorro y crédito y Caja de Anda. Entonces, esto, como lo decía antes, tiene dos grandes ramas. La primera es la que tiene que ver con fondo de garantía. Ahí lo que vamos haciendo las instituciones es aportando todos una tarifa, un monto anual que está en función de los depósitos del público que captemos cada una de las instituciones. Con eso se va acumulando un volumen importante de recursos que sirven en el caso de que alguna institución financiera falle. Y esto es otro tema muy importante, ¿verdad? Porque ahorita lamentablemente está esa otra cooperativa con un problema como el que ya todos conocemos, pero esto como que, en el sistema financiero costarricense ha pasado en otros momentos, ha pasado con bancos del Estado, ha pasado con bancos privados, ha pasado con financieras, ha pasado con mutuales y hoy toca que pase con una cooperativa de ahorro y crédito. Entonces ahora la ventaja es que tenemos una ley como esta que nos permite entonces, en caso de ser necesario, el fondo va a tener la capacidad de pagar ese seguro a cada uno de los ahorrantes en la cooperativa. Algo importante que se debe mencionar es que el fondo está empezando, ¿verdad? No ha llegado todavía al nivel de madurez que requieren. En el mundo hay fondos de estos que tienen 50, 100 años de funcionar. El nuestro, como le digo, estamos capitalizando apenas desde el año 2021. Entonces, el monto que tiene en este momento el fondo no es tan grande como uno quisiera para enfrentar una situación como la de esta otra cooperativa. Entonces, acá lo primero que tenemos que hacer es esperar a que termine el proceso de intervención que está realizando el CONACYF y para el cual nombraron a don Marco Hernández, funcionario de la superintendencia. En ese proceso de intervención, don Marco va a tener a la mano una serie de mecanismos y una ley nueva, que es esta de la que estamos hablando, que le permite mecanismos más ágiles para hacer eso que se conoce como una resolución de intermediarios financieros, que es básicamente en caso de que él y su equipo determinen que esta otra cooperativa no es viable, que la cooperativa no puede seguir funcionando, entonces determina cómo va a ser el proceso ordenado de cierre, que eso es a lo que nos referimos como resolución. Dependiendo de ese proceso, de la forma en que se defina, de qué se defina hacer con los activos que tienen valor en esa cooperativa, pues podría ser entonces que sea necesario utilizar recursos del fondo. Esta ley lo que garantiza a todos los ahorrantes de esa cooperativa de Copeservidores es que hay una garantía que cubre hasta 6 millones de colones por persona. ¿Y en qué momento se va a aplicar? Bueno, eso dependerá del CONACYF y de lo que decida el interventor.
Don Adrián, precisamente es que ya hay algunos consumidores financieros y ahorrantes que dicen que 6 millones es muy poco para cubrir, pero esa es solo una primera etapa, pero la otra es mucho más engorrosa, tendría que ir a otro proceso adicional, pero 6 millones inicialmente no es bastante poco, por lo que se habla que están en estas cooperativas de ahorro, lo que está invertido de ellas, estos ahorrantes en estas cooperativas, como el ejemplo que estamos hablando. Sí, a ver, eso ocurriría igual para el caso de esta cooperativa como para cualquier otra institución financiera de este país. Algo importante que las personas deben saber es que en el caso del fondo en Costa Rica y en el resto del mundo opera igual, no es que la garantía es ilimitada y normalmente se dice eso, que es muy poquito. Por ejemplo, en Estados Unidos hablamos de una cobertura de hasta $200,000, que para ese país probablemente para algunos ahorrantes será muy poquito, ¿verdad? En el caso nuestro, los estudios que se hicieron a la hora de crear el fondo y que aún los cálculos que aún seguimos haciendo, con 6 millones de colones se cubre el 90% de los ahorrantes en la mayoría de instituciones financieras de este país. El 100% de los ahorros del 90% de los ahorrantes. Por supuesto, hay una parte que estaría quedando por fuera para grandes ahorrantes, pero como usted bien lo dice, no es que lo único que van a recuperar las personas son esos 6 millones. Eso es algo que tenemos hoy que no teníamos antes. En otras épocas hemos pasado por procesos de resolución, de cierre, las más recientes, el caso del Banco Crédito y el caso de Copemex en 2010, y en ambos casos los ahorrantes de esas dos instituciones recuperaron el 100%. Ahora, ¿qué tenemos con respecto a lo que teníamos antes? Bueno, tenemos una ley que tiene mecanismos de resolución de instituciones financieras mejores que los que teníamos antes. Entonces, claro, hay que esperar que se recupere una cantidad mucho mayor que esos 6 millones. Ahora, don Adrián, obviamente ese fondo es pequeño porque está empezando la ley, ¿verdad? Pero es que yo recuerdo, cubriendo Asamblea Legislativa, que en su propuesta inicial, una diputada planteó que se utilizaran unos 15 millones de dólares que habían de la ABC, que habían venido a Costa Rica. ¿Qué pasó en el transcurso de la ley que al final no se pudo aprovechar o no se pudo poner esos 15 millones de dólares que entraron a la ABC como fondo para tener listo para eventuales situaciones como esta? Buenos días. Sí, como le digo, no tengo claridad. Recuerden lo que les explicaba al inicio, que ese fondo está dividido en 3 compartimentos. Estos recursos que usted habla hace más referencia a bancos privados y a financieras, y yo no conozco el detalle de qué pasó con ese dinero, si al final entró o no entró al fondo. Más allá de que no le ocurre a Copenhague, ¿usted es optimista de la utilidad de esta nueva ley? Le digo porque es la primera vez que se va a aplicar, o sea, y todo proceso siempre en un inicio es de probar y ver cómo funciona, pero es optimista de que vaya por lo menos porque la urgencia entre ahorrantes de esta cooperativa crece y la incertidumbre, ¿no? Sí, soy muy optimista. Yo pienso, como lo dije antes, ese es un gran logro que tuvimos como país. Lamentablemente ocurre esta situación con el fondo apenas iniciando, pero como le dije, la ley ya establece que esa garantía mínima al menos debe darle el fondo aunque esté iniciando. Así que yo soy optimista en que se va a recuperar eso y que se va a recuperar más. Se ha dicho que afortunadamente esta situación no es sistémica, si lo entiendo bien es que no golpea a otras. Puede en el caso de Copenhague estar tranquilo, los ahorrantes y demás, de que es una situación aislada que no alcanza a Copenhague. Sí, por supuesto, eso que usted dice, don Daniel, es muy importante. Eso lo dijo el CONACYT desde el mismo momento en que inició la intervención. Doña Rocío Aguilar de la Superintendencia lo ha repetido también en diversos medios, y bueno, Copenhague es la cooperativa de ahorro y crédito más grande de Costa Rica, más grande de Centroamérica, tiene niveles de indicadores financieros que están muy por encima y que el promedio del sistema financiero costarricense, una suficiencia patrimonial del 18%, cuando en el país el promedio es de 13-14%, robustos indicadores de liquidez, robustos indicadores de morosidad, así que la situación de Copenhague es tan sólida como siempre, y en este momento pues lamentamos mucho lo que ocurre con la otra cooperativa, pero nuestra cooperativa está, como lo dije antes, tan sólida como siempre lo ha estado.